Hola, en este video vamos a estar viendo el verbo to have. Vamos a estar viendo la conjugación del verbo to have y su uso, y también vamos a estar viendo la explicación de have to y has to. Verbo to have. Vamos a ver primero la conjugación, como les había mencionado anteriormente. La conjugación del verbo to have es I have, you have, he has, she has, it has, we have, they have. Como se pueden dar cuenta, cuando estamos utilizando sujetos que son tercera persona, como en el caso de he, she, it, vamos a estar utilizando la conjugación has. Y en el caso de los sujetos I, you, we y they, vamos a estar utilizando la conjugación have. Debemos recordar que el verbo have traduce tener. Aquí tenemos un ejemplo de cómo podemos utilizar el verbo to have. En el caso del sujeto I, puedo utilizar I have two brothers. Tengo dos hermanos. Y también puse un ejemplo con un sujeto que es tercera persona. En este caso, my father. My father has a car. ¿Sí? Entonces, como my father es tercera persona, debo utilizar la conjugación has. En la primera oración, I have two brothers, estoy diciendo tengo dos hermanos. Y en el caso de la segunda oración, my father has a car, estoy diciendo mi papá tiene un carro. Entonces, esta conjugación has la vamos a estar utilizando con todos aquellos sujetos que sean tercera persona. He, she, it, o el nombre de un hombre, el nombre de una mujer, o un objeto, o un animal, o un tema. Bueno, entonces eso para tenerlo en cuenta. Y ahora vamos a ver cómo es el uso de have to y has to. Bueno, en este caso utilizamos el sujeto y vamos a utilizar el verbo have más la palabrita to. ¿Por qué? Porque lo que vamos a utilizar después de la palabra to es un verbo, ¿sí? Entonces, en el caso anterior del verbo to have, ¿cierto? Estamos utilizando el sujeto, el verbo have y el complemento, ¿sí? En este caso vamos a estar utilizando el sujeto, el verbo have, la palabra to, y luego vamos a estar utilizando un verbo y por último el complemento. Entonces, la conjugación sería I have to, you have to, he has to, she has to, it has to, we have to, they have to. ¿Qué estoy diciendo? Yo tengo que, tú tienes que, él tiene que, ella tiene que, esto tiene que, nosotros tenemos que, ellos tienen que, ¿sí? Y enseguida pues va a ir el verbo, ¿cierto? Que vayamos a utilizar. Por ejemplo, she has to take the children with her to Houston, ¿cierto? Entonces, ella tiene que llevar a los niños con ella a Houston. Entonces, aquí estamos diciendo tiene que llevar a los niños, ¿sí? Y en el caso del segundo ejemplo, we have to read an English book, estoy diciendo nosotros tenemos que leer un libro de inglés, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta estos usos cuando utilizamos el verbo have y enseguida un complemento, y cuando tenemos que utilizar have to o has to cuando lo que sigue es un verbo. Bueno, entonces espero que les haya servido mucho esta explicación acerca del verbo to have. Muchas gracias por su atención.